Estamos en antiguas instalaciones del Colegio del Rosario de Chiquinquirá y por una gestión que se hizo con los padres carmelitos que ahora regentan este local, tenemos el agrado de presentar un chiquinquireño que ha desempeñado altos cargos en la Universidad Nacional, en la Fundación Santa Fe, un investigador, una persona que ha tenido una trayectoria muy larga dentro de la ingeniería y regencia de farmacia en el país, que tiene un alto que contarnos de su vida, y esperamos que esta entrevista llegue a mucha gente de nuestros abonados del canal Memorias Regionales. Muy buenos días, ingeniero Ilvar Muñoz. Queremos que nos cuente su trayectoria aquí en Chiquinquirá, como es un otro exliceísta que se desempeña y que es una persona de un ejemplo de vida para nosotros los chiquinquereños tener el agrado de entrevistar. Alejo, muchas gracias por esta oportunidad. Oscar, felicitarlos por esta iniciativa de promover estas actividades, estos conversatorios tan informales y espontáneos que ayudan mucho como a construir ese contexto histórico de esta región, y porque uno no, como que no tiene mucha conciencia de lo que se vivió y la trascendencia que ha tenido esta región en la vida nuestra, en la vida personal, en la vida individual. Yo lo recuerdo, Alejo, con mucho aprecio también, porque somos más o menos cercanos de nuestra vida de estudiantes en el Liceo Nacional José Joaquín Casas. Y a Oscar lo recuerdo también con mucho cariño, porque todavía pues compartimos muchos tiempos juntos, y de verdad que con Oscar aprendo muchísimo. Con Oscar filosofamos todavía, de verdad, si aplicamos el término estricto. Un saludo de verdad y gracias por la invitación, y un saludo también a las personas y que nos acompañan aquí en esta conversación en directo, y los que verán esta entrevista en diferentes momentos, porque esa es una característica de las redes de comunicación en estos tiempos, y es la temporalidad, que se puede ver en cualquier momento. Muchas gracias. Gracias a ti, Ilvar, por permitirnos este espacio y disfrutar de ese tiempo que nos permite a nosotros acercarnos a nuestras comunidades, a quienes en este momento nos siguen, y en esta apuesta que nos gustaría que nos ilustraras acerca de lo que es en sí la química farmacéutica. Muy bien. Bueno, pues yo creo que hay que arrancar un poco en el contexto de la década del 70 en Chiquinquirá, porque con Oscar recientemente en el Liceo Nacional José Joaquín Casas celebramos los 50 años de egresados como bachilleres. Y el Liceo Nacional, yo quisiera reforzar eso para la región, significa muchísimo. Es una historia ya que se acerca a los 100 años y tiene un significado en la vida de muchos de nosotros, de nuestras familias y de muchos amigos que han podido trascender, y la formación que se tenía en aquel momento era de tanta calidad que, por ejemplo, del grupo de egresados de 1974, un altísimo porcentaje ingresamos a la Universidad Nacional de Colombia, que eso es como una característica que identifica pues la calidad del bachiller que se formó en aquel momento, ¿no? Sí, yo estudié farmacia en la Universidad Nacional, y hago referencia también al histórica porque yo después del 74 casi que me volví, fue visitante de Chiquinquirá. A diferencia de ustedes que siguieron viviendo aquí, uno se vuelve como visitante porque, como les digo, yo egresé en 1974. La carrera de farmacia es una carrera muy dura, es de las más exigentes de la nacional, con una altísima tasa de abandono y deserción académica, de lo exigente. Todavía sigue siendo, aunque en aquella época era muy difícil estudiar farmacia. Farmacia es una profesión de la salud.
En Colombia no se tiene una identidad tan clara como profesionales de la salud, pero por darles una idea a ustedes y a quienes nos están viendo y escuchando, no existe en el mundo, no se concibe que un establecimiento que dispense medicamentos no esté profesionalizado. O sea, el medicamento es un insumo de la salud de tal complejidad, utilidad y valor que dejarlo en manos de cualquier persona empírica constituye un riesgo para la salud pública. Entonces, la identidad de la profesión farmacéutica en el mundo es la farmacia de comunidad. Eso que se llama droguería en Colombia, que tiene esa denominación tan especial, no se concibe en otro lugar y casi que Colombia es de los pocos lugares del mundo donde un establecimiento de salud no está profesionalizado. Esa es farmacia. La farmacia también se orienta a la industria farmacéutica, a la producción, al diseño, producción de medicamentos. Colombia tuvo un desarrollo muy importante en la industria farmacéutica. Yo trabajé en la industria farmacéutica un par de años en un laboratorio, una multinacional alemana, un par de años, y después me encaminé por la farmacia de hospital y en una institución muy importante, la Fundación Santa Fe de Bogotá, que creo que ya la fundación empezó a funcionar en el 82, o sea que ya creo que se aproxima a los 50 años de la clínica funcionando, aunque la existencia de la fundación es anterior. Y en la Fundación Santa Fe de Bogotá se implementó un modelo de atención en salud muy orientado por el modelo de atención norteamericano, un traslado como de ese modelo, y realmente la Fundación Santa Fe de Bogotá es la cuna de la farmacia hospitalaria, del ejercicio de la farmacia de hospital, de estos tiempos, de la práctica y de la formación, y eso permeó las universidades, en donde se da la carrera de farmacia, y orientó muchísimo la formación de farmacéutico más allá del medicamento a pensar en las personas que requieren atención en salud. Eso es más o menos como el contexto de lo que significa la farmacia, la profesión farmacéutica. Bueno, en la Fundación Santa Fe, usted, como ingeniero, se encontró con un poco de personas y amigos de Chiquinquirá que trabajaron en la fundación, que hicieron un aporte muy grande, como Miriam González de Chiquinquirá, como Augusto Peñaranda, que también es el liceísta, Sí. como inclusive con mi hermana Cecilia Sí. Espitia, con un grupo de personas de la región que hicieron su aporte, y un aporte muy grande porque la Fundación Santa Fe, en el momento que llegó estaba en proceso de formación y mucha gente aportó cosas para que la fundación fuera cada vez más grande dentro del contexto nacional. Sí, así, Alejo, así fue. Bueno, una precisión para entender qué es la farmacia. La farmacia, como les digo, no hace parte de las áreas. Claro, la presencia de la química, la física, la biología, las matemáticas le da a uno como la idea de que que hace parte de las ciencias básicas, las ciencias duras, pero realmente la formación básica pues, requiere la confluencia de esas ciencias básicas, pero es una profesión de la salud. Y el título que se adquiere de química farmacéutica en el mundo, la denominación universal de la profesión y el profesional farmacéutico es el farmacéutico. La farmacéutica es una denominación universal que cuando uno habla de química farmacéutica en muchos lugares del mundo no entienden de qué es lo que se forma usted. Y precisamente en América Latina hay unas descripciones de la década del 90 que habla de una crisis de identidad del profesional farmacéutico. Y hablando de la fundación, pues sí, la fundación fue muy importante en la orientación también de la organización de los servicios de atención en el ámbito hospitalario. Y allá me encontré con gente que también era de Chiquinquirá, muchos del Liceo Nacional, José Joaquín Casas. Otra vez reitero el valor de la educación. La educación es fundamental. Y ahí me encontré con Miriam González. Miriam desafortunadamente falleció muy pronto, pero por ejemplo con Miriam tuve la oportunidad de trabajar y Miriam tenía una formación tan grande que la organización básica
servicios de cirugía, de farmacia, hasta de alimentos. Ella lo organizó de una manera muy importante. Era la mano derecha de alguien muy importante en la historia de la salud en Colombia, que es el profesor José Félix Patiño. José Félix Patiño Restrepo, que es uno de los fundadores de la fundación, y Miriam era su mano derecha. Ella era fundamental, y yo tuve el privilegio de trabajar con el doctor Patiño, fui su alumno, obtuve su reconocimiento, y por ejemplo, después del doctor Patiño fue el director científico en 1999-2000 del Instituto Nacional de Cancerología, y nos llevó a Miriam y a mí. Yo era profesor de la Nacional, y yo estaba en una comisión y me llevó a mí y a Miriam, y lo que es ahora el Instituto Nacional de Cancerología. Miriam González tuvo mucho que ver y yo tuve mucho que ver en la organización de la farmacia. Y eso es más o menos como la historia. Hay una percepción para nosotros los que hacemos una lectura como neófitos, y es la invisibilidad que tiene en este momento la profesión del químico farmacéutico en Colombia. De alguna manera no hay un reconocimiento, se muestra al químico farmacéutico como un auxiliar de la salud, más no un profesional de la salud. Y a partir de este encubrimiento, el reconocimiento se da en otro ámbito. Parece ser que dentro de lo que percibiéramos existiera una jerarquía en medio de los poderes circundantes. Sí. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, mire, hay algo universal respecto al establecimiento. A la farmacia tiene varias denominaciones. Droguería es una traducción del drugstore gringo, porque se llama farmacia en todo el mundo. Y hay una discusión entre denominar la farmacia de atención primaria en salud y farmacia comunitaria. Por ejemplo, en España hay un gran desarrollo de farmacia comunitaria. Por ejemplo, España tiene como 50 millones de habitantes y hay más de 100.000 farmacéuticos. Y el campo del desempeño del 60% de ellos es la farmacia de comunidad. O sea, ya se forman, hay muchas escuelas de farmacia que se forman para profesionalizarse. Y el establecimiento tiene una representación social muy importante, y es que casi en cualquier cultura, en cualquier país, cuando usted tiene un problema de salud, el acceso a la atención en salud es complejo, es difícil, y la gente siempre piensa en ese establecimiento. Cuando usted tiene dolor de estómago o de cabeza, mira para la droguería. Y esa representación social se aprovecha porque se dice que la farmacia en algunos lugares del mundo, en muchos lugares del mundo, es la puerta de entrada al sistema de salud. Por ejemplo, Brasil se ha desarrollado muchísimo en farmacia comunitaria, en farmacia de atención primaria en salud. Y eso que yo digo, si hay un profesional ahí y acude a alguien en busca de atención en salud, puede en su formación identificar y resolver asuntos menores de farmacéutico, resuelve asuntos menores, pero identifica un asunto que es más complejo y lo mete en el sistema de salud. Entonces, este es el valor que tiene la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, tiene una visión ya de lo que es la farmacia de atención primaria en salud, y casi que hace llamados urgentes a que los países de la región avancen hacia la formación y el desarrollo de la farmacia de atención primaria en salud. Ese es el valor. Y entonces, por ejemplo, aquí en Chiquinquirá también, la gente piensa, es difícil ir al hospital, a un centro de salud, y es más fácil ir a una droguería. Pero lo que pasa es que el señor de la droguería no tiene ninguna formación. Mi trabajo de maestría, yo tengo una maestría en salud pública y evaluamos, por ejemplo, hicimos un estudio descriptivo de muchas regiones del país, de Antioquia, de la costa atlántica, de Bogotá, de Nariño, y miren esta característica. En aquella época describimos que casi el 80% de las personas que atienden en una droguería colombiana no han terminado la secundaria. Y sin embargo, se percibe y se consulta de manera inmediata a estos dispensadores, ¿no? Sí, sí. Y entonces se convierten como el guía, sí, como la alternativa inmediata
y la posibilidad de no asistir a una consulta. Sí, sí, sí. Lo que sí me llama la atención es que el médico prescribe y diagnostica. Ustedes crean y hacen el milagro del medicamento. Eso no se da Sí. dentro de las posibilidades de lectura nuestra. ¿Por Sí. qué? Sí. Y me parece que es bien que estemos hablando de este asunto para la gente que nos está escuchando, porque eso es lo importante que tengan en cuenta. Un medicamento es una sustancia muy poderosa que pasa por unos diseños complejos y esa molécula metida en el cuerpo interactúa con muchos sistemas. Y los medicamentos son un recurso terapéutico valioso, pero no exentos de riesgo. O sea, y el farmacéutico ahí identifica y sabe que siempre eso hay un riesgo, o sea, es un balance entre el riesgo y el beneficio. Entonces, por ejemplo, lo que uno hace es, por ejemplo, la hipertensión, pues cuando usted es hipertenso, no puede estar en tratamiento. Claro, una intervención de atención primaria en salud es que hay causas sociales, económicas, de educación, de escolaridad, que me pueden conducir a ser hipertenso. Porque la hipertensión tiene unas causas, por ejemplo, en hábitos y estilos de vida, que yo pudiera evitar con estrategia de atención primaria en salud. Pero cuando se es hipertenso, hay que tomar conciencia de que si no se toma el medicamento, se pone en riesgo, porque hay unas complicaciones identificadas por hipertensiones no controladas. El riesgo del accidente cerebrovascular, el riesgo cardíaco, el riesgo renal, por hipertensiones no controladas. Entonces el farmacéutico profesionalizado refuerza y encamina a las personas a que adhieran a las terapias, no las abandonen, con el fin de proteger, de controlar el problema de salud y evitar las complicaciones propias de la evolución propia de la enfermedad. Entonces todo eso en Colombia falta por hacer. No hay conciencia. No hay conciencia de eso, falta por hacerse, pero también dentro de la misma profesión farmacéutica, porque es decir, el llamado que hay de parte de autoridades mundiales en salud es que la formación del farmacéutico deje de pensar tanto en el insumo, en el medicamento, y piense en el individuo que toma el medicamento y oriente, porque las profesiones de la salud se deben a la sociedad, a las personas. Las profesiones de la salud intentan y deben y tienen un compromiso en resolver necesidades individuales y necesidades sociales. Si nosotros viéramos al farmacéutico con esa misión social, sería un reconocimiento, pero como no se percibe, Sí. está oculto, Sí. entonces el reconocimiento es para el médico. Sí. Pero nosotros sabemos que el médico sin el medicamento tendría una imposibilidad enorme, ¿no? Sí. Tendría una dificultad que no podría asumir su rol como profesional de la salud. Sí, hay una palabra, bueno, algo Oscar, farmacéutico, porque esa denominación, nosotros nos hablamos de filosofía, esa definición es importante, no es porque el farmacéutico es una palabra muy colombiana que las personas como empíricas que están ahí presentes, pero cuando uno quiere como darle contexto internacional hay que hablar de farmacéutico, farmacéutica, esa denominación es universal, ¿listo? Gracias. El medicamento requiere el acto de dispensar. ¿Cuál es la diferencia entre despachar y dispensar? Es que la dispensación de un medicamento va acompañada de información. Sí, por ejemplo, les voy a poner ejemplos. Hay medicamentos que si no se toman en ayunas no hay efecto terapéutico. Le pongo dos ejemplos. Las hormonas de la tiroides, la L-tiroxina, si no se toman en ayunas no hay absorción, no pasa a la sangre. Los inhibidores de las bombas de protones, omeprazol, el más conocido, si no se toma en ayunas no hay efecto terapéutico. Entonces, por ejemplo, una farmacia da esa información. Les dice, no olvide, le da una recomendación, deje la agüita en la mesita de noche y tan pronto se despierte, lo primero que se va a tomar es la L-tiroxina. Ya va al baño, inicia como entrar a la ducha, entonces se toma después del omeprazol, porque va a pasar como unos 30 minutos hasta que desayune.
Entonces va a encontrar estómago vacío y hay absorción. Dos ejemplos. ¿Listo? Otra. Hay unas formas farmacéuticas que se llaman de liberación modificada o controlada, que con el fin de que usted no tenga que tomarse 6 medicamentos al día, se toma uno solo. Es un diseño tecnológico de liberación prolongada. Entonces, por ejemplo, en una tableta de esas van 6 dosis. Entonces yo le tengo que decir al paciente, no lo vaya a triturar, no lo mastique, tómelo entero. Porque si llega a triturar y masticar, entra en una sobredosificación. Y seguramente deben haber muchos desenlaces fatales ocasionados por la falta de información. Y la farmacia es eso, o sea, un establecimiento de esos. Pero si es un señor, porque en Colombia el asunto es que las droguerías están confundidas con cualquier negocio comercial, y cualquier negocio comercial tiene la intención y el ánimo del lucro, de lucrarse, o sea, de la rentabilidad que le produce. Y algo muy importante, Oscar y Alejo, la industria farmacéutica es una industria de un poder corporativo enorme en el mundo, ¿sí? Y las estrategias de mercadeo y publicidad desbordan los principios éticos de promoción. Entonces el médico prescriptor es muy vulnerable a la influencia de la industria. Y la racionalidad en utilizar un medicamento adecuado se fundamenta en entender cómo se hizo la investigación, y uno puede comparar uno con otro y decir, no, la evidencia de la investigación de este lado es muy pobre y sigue siendo mejor esto. Eso lo da el conocimiento y la formación profesional que uno tiene, para no tragarse el cuento entero de una nueva molécula que apareció, que es posible que sea 10 veces más cara que ya ya existía, pero no hay diferencia en los beneficios terapéuticos que van a aportar. En este plano ilustrativo, quisiéramos que nos ilustrara acerca de lo que es una molécula y cómo la pueden ustedes diseñar. Sí, mire, otro caso sorprendente. Más de la mitad de las sustancias activas que hay están en las plantas y en los productos naturales. ¿Sí? O sea que muy pocos son, después se puede avanzar, son extractos naturales y después se hace la síntesis en un laboratorio a diseñar la molécula sintéticamente. Pero a ver qué ejemplos pudiera yo poner. Hay una planta que se llama la Digitalis purpurea, que tiene una flor como en forma de un dedo. De ahí nació una sustancia que se llama la digoxina, que es un cardiotónico. Pero eso era de la cultura popular que ya existía. Y por ejemplo, hay algo muy importante que hay que tener en cuenta cuando uno implementa un sistema de salud, y es que, por ejemplo, en nuestra región, en toda la América Latina, hay una base amplia presente de la medicina tradicional. Y hay siempre una intención de la medicina de universidad, de la formación de universidad, que se postula como científica y es hegemónica sobre eso tradicional, sobre el saber tradicional, y trata de aplastarlo y desconocerlo. Los médicos, los profesionales de la salud, tienen que entender esa visión que tiene cada individuo, porque eso genera una buena comunicación y una buena adherencia, una buena receptividad del tratamiento que yo estoy proponiendo. Pero para que tengan en cuenta... Pero el médico sí tiene ese conocimiento. No lo tiene, y se aboga por eso, porque lo que pasa es que la formación médica, y más en el sistema de salud colombiano, se orientó muchísimo hacia la especialización y la superespecialización. Y eso se ve como muy desarrollado, o sea, un médico superespecializado es visto como con mayor respeto. Pero resulta que en el campo de la atención en salud también se puede atender e intervenir en gente que está sana. O sea, cuando yo intervengo en la atención primaria en salud, que son estrategias muy efectivas y económicas, yo soy capaz de, con esas intervenciones educativas masivas que incorporan el sistema educativo, por ejemplo, evitar lo que es evitable. ¿Sí? Evitar lo que es evitar. Por ejemplo, ¿qué les digo yo? Bueno, es una expresión que debería, pero el modelo cubano
está orientado ahorita a lo evitable, porque con ese bloqueo que tienen, pues no tienen recursos. Ellos producen muchísimos medicamentos. Yo estuve en La Habana hace un tiempo y utilizan muchos productos naturales por el bloqueo, porque no tienen. Pero también han hecho un desarrollo químico y biológico y producen insulina para ellos mismos, producen medicamentos del cáncer que por el bloqueo no les llega, pero ellos lo producen ellos mismos y también acuden a esa medicina tradicional como una estrategia de atención en salud. Pero la formación en las universidades se vuelve como muy científica. Por ejemplo, la química pues es descrestante, pero hay actividades comunicativas en la comunidad, educativas en la comunidad, que son mucho más efectivas, pero son vistas como cosas de menor, ¿cómo le digo?, de menor trascendencia científica. Entonces por eso se menosprecian. Pero en el mundo se replantea la formación del profesional de la salud, que tiene que orientarse muchísimo a atención primaria en salud, si se quiere cambiar el sistema de salud. Sí, Alejandro, adelante. Ay, mira, ahí el MEC se quiere volver en Colombia otra vez al modelo antiguo de la medicina familiar, de que se acerque el servicio médico a la persona, a la sociedad. Porque antes existían los médicos familiares, el médico iba a la casa y lo visitaba, y el modelo que se quiere implementar en Colombia por parte del gobierno es que el médico llegue a la comunidad, llegue a la sociedad, que no se elitice tanto. Como el médico antes trabajaba más que todo con sintomatología, ahora utilizan más los laboratorios para tratar de identificar y llevar menos, pero la idea es que se complemente el servicio médico, que llegue a las sociedades donde nunca han podido llegar el sistema de salud. Ese cambio se piensa implementar en Colombia, pero es un cambio que choca contra algunas universidades, contra algunas formas de pensar de que más por el negocio que por el servicio a la gente. Sí. Eso, Alejo, ahí lo ha dicho, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando yo atiendo, bueno, no significa que estemos hablando aquí en contra de que tiene que haber cirujano excelente, no, eso tiene que siempre estar, porque por ejemplo, alguien que tiene una apendicitis, eso no se cura, sino que hay que identificarse, diagnosticarse tempranamente y hacer una intervención quirúrgica, porque eso no se puede curar con aguas aromáticas, sino son situaciones especiales. Y hay gente que requiere una cirugía cardiovascular que le resuelva un problema, claro que se van a seguir necesitando. Lo que pasa es que el sistema de salud responde a un modelo económico y el sistema de salud colombiano en 3 décadas fortaleció ese modelo que desemboca en utilizar tecnología en salud, medicamentos y tecnología en salud. Porque ese es el modelo del capital, esas entidades, esas empresas, corporaciones que producen la tecnología en salud, la tomografía cercopuntual, la resonancia magnética, los medicamentos, son un sector económico, son el mismo sector económico. Entonces, cuando yo permito que la enfermedad llegue a ese punto, termino colocando en un escenario la población que consume. Es el consumo, simplemente el consumo, que está consumiendo tecnología. Por eso le digo, la atención primaria en salud podría generar una intervención temprana que impida que la gente llegue hacia ese fin. Porque en eso que usted describe hay algo muy interesante que sería recomendable para quienes nos están viendo, y es busquen y reflexionen sobre determinantes sociales en salud. ¿Sí? Por ejemplo, ¿saben cuál es la causa más grande de la enfermedad? La causa más grande de enfermedad, ¿de cuál es? La pobreza. O sea, si se es pobre, hay una predisposición, porque por ejemplo, si soy pobre, entro en desnutrición, y la desnutrición es causa de muchísimas enfermedades. Entonces, no es un sector completamente aislado, sino es un asunto intersectorial. Entonces, por ejemplo, estas cosas de tener empleo, tener adecuados ingresos que me permitan en mi familia
proveerme de una nutrición adecuada para todos sus miembros, no tiene un valor enorme y tiene un impacto en salud. Pero nuestra población tiene una característica, y es esa que presenta algunos sectores de la población que son en los periféricos, la desnutrición, pero la mayoría nuestra somos malnutridos. Entonces, ¿qué pasa? Sí, porque es que la desnutrición no es solamente estar usted delgado, flaco, la obesidad es una forma de desnutrición, ¿sí? Entonces, cuando usted ve, por ejemplo, hay sectores, hay regiones del mundo con una altísima obesidad, eso es, por ejemplo, es una deficiencia de la influencia de la educación, porque en la educación se incorporan también los hábitos y estilos de vida que me protegen. Hay una frase que yo creo que resume todo, que la educación no tiene sino un solo objetivo. La educación no tiene más objetivo que hacer que un individuo tenga un conocimiento tal que le permite comprender de mejor manera la vida y el mundo. Y cuando yo entiendo y ya comprendo de mejor manera la vida y el mundo, tomo decisiones adecuadas. Entonces, eso es lo que llama, por ejemplo, una consecuencia de la educación es la promoción de la salud. La promoción de la salud no es más que generar en un individuo la reflexión y la conciencia de que la salud mía y de mi familia es un asunto importante. Todos en mi conciencia ya tengo que hay acciones en mi vida que son de riesgo para mi salud, pero de todas maneras las hago. Y hay otras acciones en mi vida que son muy preventivas, que me protegen. Por ejemplo, esas estrategias de promoción de la salud y educación muy orientadas hacia las mujeres, porque las mujeres son, en nuestras sociedades, son las cuidadoras. Entonces, cuando yo hago tomar conciencia a una mujer, a una madre, de eso que estamos hablando, la mujer permea en todos sus hijos, y uno lo ha vivido con sus madres, lo siente, que la mamá es lo más cuidador que existe en el mundo, y desarrolló en mi crianza una cantidad de acciones que me permiten estar en una situación de salud que tengo yo ahora, producto como de esa conciencia del cuidado. Y eso se puede generalizar e incorporar al sistema educativo y se traduce en salud. O sea, no es solamente dejar al Ministerio de Salud que responda por eso, sino que hay otras acciones de determinantes sociales en salud que provienen de otros sectores de la economía, de la política, de la educación, ¿sí? Por ejemplo, el asunto ambiental. Eso es un asunto gravísimo, que nadie ha tenido conciencia, pero las consecuencias en salud individual y colectiva de ese mal uso y explotación irracional de la tierra nos está llevando a unas consecuencias en salud que ya amenazan la sostenibilidad de la civilización misma. ¿Sí? Entonces mire que no es solamente el Ministerio de Salud, sino es un conjunto de unas políticas públicas que son transversales a diferentes sectores de la organización de una sociedad y una nación. Bien, ubicándonos en el plano nuestro, frente a esa crisis y planteándolo desde la crisis de la salud nuestra, ¿cómo se percibe lo que en este momento se está viviendo a nivel de bloqueo, de no una posibilidad que vislumbre realmente que haya unos cambios sustanciales? Sí, eso, las políticas de este gobierno no tiene otra intención sino otra que estemos hablando, pero hay una estrategia de simplemente, estamos en un estado de polarización tan grande, que simplemente, como provienen de este gobierno, pues hay un asunto de oponerse, pero sin ninguna racionalidad. La propuesta, por ejemplo, de reforma a la salud ni siquiera se ha sido discutida. Y ya se han modificado, o sea, la propuesta inicial ha pasado por modificaciones, pero miren que no pasó más allá de la Comisión Séptima, y la Comisión Séptima, o sea, no se permite que se haga un debate amplio, porque los debates amplios permiten llegar a concertaciones, ¿sí? Como han comentado quienes fueron ministros de salud de este gobierno, la propuesta inicial ya ha sido armonizada y ha aceptado otras propuestas de modificación. ¿Por qué ese interés en tratar de reafirmar el modelo neoliberal en la salud? Es que ese modelo, el modelo neoliberal
está centrado en el consumo y no se consigue, por ejemplo, la atención en salud tiene que ser pública, porque hace parte de un concepto que es un derecho humano en salud. Y un derecho en salud, pues un derecho universal, fundamental, es inherente a la condición humana. Porque a eso nos falta a nosotros aprender muchísimo, porque la gente del común dice, quieren todo regalado. No, porque, por ejemplo, en el neoliberalismo hay una característica del neoliberalismo y es que sacrificó por completo la solidaridad y promovió el individualismo. O sea, esa cultura que nosotros vivimos en nuestras comunidades y es la cultura del sálvese quien pueda y que cada quien se proveerá y la frase que repite mucha gente que dice quieren todo regalado. Y hay un estado como una posición, una propuesta intermedia, porque la idea del neoliberalismo es que las necesidades sociales están en el mercado. El mercado es capaz de resolverlas y si usted tiene necesidades, pues tiene que tener recursos para resolverlas. Y hay una posición intermedia que dice, está bien, el mercado seguramente es capaz de resolver las necesidades de la mayoría de la gente, pero por lo menos a la gente garantícele salud y educación como derechos fundamentales. Porque si la gente tiene salud y educación, es capaz de proveerse otras necesidades. Volviendo al tema de Liceo Nacional, Universidad Nacional de Colombia, ese es el ejemplo. Mire, cuánta gente que estudiamos en la Universidad Nacional, en una universidad pública, la vida nuestra se transformó, pero no solo la vida del individuo, sino de sus familias. Yo soy testigo de eso, yo llevo 30 años en la Universidad Nacional y uno ve individuos de todo Colombia, que no, muy disciplinados, admirables, dedicados, y uno ve el impacto que tiene la transformación en su vida individual y de su familia. Por ejemplo, les pongo un caso yo recuerdo un amigo mío que era hijo de zapateros y su destino sería ser zapatero, pero pasó a estudiar farmacia. ¿Sí? Y ahora ya está pensionado, pero sus hijos, 2 hijos, hay una que es ingeniera de sistemas y hay uno que estudió comercio internacional y gerencia ahí en España una gran empresa que cubre Latinoamérica y demás. Pero el hijo del zapatero le transformó la vida, la oportunidad que le dio la Universidad Nacional de Colombia de haber sido químico farmacéutico. Y esa transformación individual la trasladó a sus hijos. Sus hijos casi que son los hijos de uno, cuando uno se logra educar, son mejores que uno. El nivel que alcanzan es otro y tienen una concepción de la vida y del mundo diferente a nosotros. Eso es lo transformador. Y eso impacta en salud. Porque la gente que tiene altísima escolaridad, lo que yo decía, toma mejores decisiones. Les pongo un ejemplo. Embarazo adolescente, anticoncepción. Entre más escolaridad tenga un muchacho, una chica, un chico, entienden mejor las cosas y evitan un embarazo no deseado. Por eso, en la deserción escolar muchas veces en el sistema educativo colombiano se ha declarado como una emergencia, porque el abandono de la escolaridad genera un riesgo grandísimo en los muchachos, las chicas que abandonan, porque pues uno lo ve, sin hacer mucho estudio y ensayo y un ensayo de experimento social, uno ve que una chica con baja escolaridad y un chico con baja escolaridad hay embarazo no deseado. Y por ejemplo, yo hago prácticas en la Samaritana, Hospital La Samaritana, y ahí hay una gran sala de recién nacidos de bajo peso, neonatos. ¿Sí? ¿Y cuál es la causa más frecuente? El embarazo adolescente. Cuando uno va a mirar el entorno social de los padres de esos recién nacidos de 1000 gramos, 1500 gramos, ve que son adolescentes. Entonces, una estrategia de escolaridad muy grande con una organización de un sistema educativo, como era el Liceo Nacional, tenía esos niveles tan grandes. Y ahora que volvimos con Oscar en la celebración de los 50 años de egresados, a mí me dejó pensando la precariedad de la infraestructura del Liceo Nacional José Joaquín Casas. Las mismas instalaciones, con unos recursos y unos presupuestos muy limitados que tienen un impacto en la manera como se forma la gente. Y el Liceo Nacional
uno mismo se nutre de esa experiencia de vida que tuvo en el Liceo Nacional José Joaquín Casas, porque, por ejemplo, tenía una característica: había internado y uno convivía con gente de otras culturas. Allá había gente de la costa atlántica, gente de toda esta región, de la región del occidente, de Santander. Uno recuerda con aprecio todos los amigos que se formaron y que ahora lo ve uno en esta vida adulta con una calidad de vida y una calidad de seres humanos valiosísimos, pero eso es producto de la educación que recibieron en el Liceo Nacional, que fue el preámbulo de, por ejemplo, de lo que uno recibió después en una universidad como la Universidad Nacional. Entonces es el impacto transformador de sociedades de la educación. ¿Sí? Sí, la otra es cómo se quiere la Universidad Nacional a través del tiempo ha venido cambiando porque se politizó la elección de los rectores y no prima la calidad que tenía la Universidad Nacional dentro de la formación de los egresados. Sí. Era una calidad muy alta, pero que a través de que quisieron intervenir en la parte de funcionamiento, en la parte de recursos, en lugar de mejorar, ha bajado un poco la formación que se está dando. Y resulta que la Universidad Nacional ya tiene un cubrimiento muy grande en las regiones del país y afortunadamente parece que se está volviendo a darle recursos a la universidad pública para que tenga una formación y unos recursos suficientes para que salgan mejores los egresados. Sí, la universidad, y me alegra que traiga ese tema a la conversación, Alejo. La Universidad Nacional sí ha cambiado mucho, porque cuando estudiamos con Oscar en los 60, 70, había como una conciencia. Uno no va a volver a vivir ese movimiento de estudiantes y de profesores de aquel tiempo. Yo creo que lo que decía Oscar, con el neoliberalismo también permeó a la universidad, porque en la universidad prima el individualismo. Por ejemplo, a los profesores nos remuneran mucho más salarios si me dedico yo a hacer publicaciones en revistas de alto impacto. Y hay mucha gente dedicada a eso, sentadas en el escritorio todo el día, aprovechando de experiencias de investigación, y yo publico y esas publicaciones de inmediato en un comité de puntaje, si me lo aprueban, en revistas de alto impacto, que también es mercadeo, es puro mercado, revistas de alto impacto, porque para que me publiquen en una revista de alto impacto, un profesor tiene que pagar una cifra alta de dinero, ¿sí? Pero después esa cifra que ya invirtió él, puro mercado, la invirtió, le repercute en beneficios individuales en su salario. Entonces la gente está dedicada y se perdió la solidaridad. Y ese sentimiento que se tenía por la universidad, porque uno en esa época lo vivía, desde lo más grande que uno vivió, ese campus de la universidad, de ver el auditorio León de Grave, de ver tantas culturas ahí confluyendo, conviviendo, San Andrés, el Amazonas, el Guaviare, Antioquia, Boyacá, todas estas comunidades estaban ahí presentes y simplemente transitar y vivir el campus le generaba a uno un sentido de aprecio, de pertenencia por esa que la universidad, hubo gente que dejó la vida por defenderla ya. Ahora ya no. Ahora es prima individualismo y ese sentimiento de solidaridad y defensa de la universidad no existe. Eso ya dejó de ser. ¿Ya? Y otra vez, el mercado dominó también la dirección de la Universidad Nacional, una tendencia hacia la privatización. Mira que acaba de haber una reforma de la Ley 30, unos artículos en el cual se modificó que el ajuste a los presupuestos de las universidades públicas era el IPC, el índice de precios al consumidor. Entonces, como el IPC crece menos que los gastos normales, hay un déficit financiero histórico y eso se ha venido acumulando desde hace mucho tiempo. Y la universidad, por ejemplo, con servicios propios de extensión a empresas, pues tiene unos recursos, pero esos recursos estaban destinados para inversión, por ejemplo, en tecnología de informática, en equipamiento de laboratorios, pero la universidad con sus propios recursos que se consiguen por servicios externos,
está cubriendo el 50% de su presupuesto, porque vino en un proceso como de privatización que promovieron muchos rectores de los últimos que vivieron. Esos rectores promovieron ese modelo que genera como empresas paralelas. Ya han oído ustedes viendo las noticias, esas empresas paralelas que prestan esos servicios como externamente a la universidad, aprovechando el nombre de la universidad, y los beneficios son individuales, porque los profesores que prestan el servicio son los que se lucran del mayor pago que prestan las empresas, y a la universidad le dejan un pequeñísimo porcentaje. Eso es lo que se intentó modificar y reformar con esta última administración, que está en el debate con los pronunciamientos del Consejo de Estado. Pero para resumir, yo creo que la sociedad en general y las universidades públicas también fueron permeadas por el neoliberalismo, donde prevalece el interés de los individuos sobre la solidaridad. Eso yo creo que eso va a ocurrir. En el contexto histórico de lo recién ocurrido a través de la crisis del COVID, haces referencia a lo que significó el campo farmacológico en Colombia, como pionero, como constructor de moléculas, y en ese ideario que se invisibilizó en el campo de la farmacología, que realmente se dio como experiencia significativa viviendo la crisis del COVID. Ilmar. Bueno, bien, en la crisis del COVID, pues bueno, aparecieron unas vacunas provenientes de una tecnología de producción de vacunas que ya existía. Por suerte, aparecieron las vacunas pronto y más o menos seguras, pero esas vacunas son de grandes corporaciones multinacionales, que son las que se lucraron por la venta de las vacunas. Miren que hasta en Colombia hay hasta un secreto que no se ha develado de cómo compró vacunas Colombia en el gobierno de Iván Duque, porque quedó como una cláusula en el contrato que eso era un secreto en el contrato, que no se podía develar. Porque realmente el interés de esas corporaciones era el lucro a través de las vacunas. Pero, por ejemplo, para hacer la relación, en la Universidad Nacional, en el Departamento de Farmacia al que yo pertenezco, hay unos grandes investigadores en vacunas. Hay uno que yo resalto y aprecio mucho, que se llama José Manuel Lozano, que prácticamente fue capaz de elaborar una vacuna colombiana. Pero hubo muy poco interés del Estado colombiano en apoyarlo para allá. Claro que era una emergencia y las vacunas le salieron muy prontamente, pero no hay como un divorcio y dos caminos paralelos entre las estrategias de desarrollo de infraestructura en tecnología con lo que produce la universidad. O sea, hay un divorcio. La universidad hace investigación que resulta importante, pero no se instrumentaliza en la ejecución y producción industrial de vacunas. Pero en la universidad hay unos investigadores muy valiosos, pero quedan como investigaciones aisladas que no se enlazan con una estrategia de producción masiva de medicamentos. Y Colombia entró en una desindustrialización farmacéutica. Desde el año 93, en el gobierno de César Gaviria, ustedes recuerdan, yo creo que todo el mundo lo recuerda, Colombia tenía una infraestructura farmacéutica de producción local de medicamentos grande. Eso ya no existe. Cuando usted iba a Bogotá y se decía, salgamos por la autopista al sur, decía, encontrémonos en Glaxo, una multinacional. Había un lugar allá que había como un espacio amplio donde la gente esperaba para ir al paseo a Melgar o a Girardot, y se esperaban ahí. Y estaba Bayer Alemana, Merck Sharp & Dohme, Pfizer, Schering Blau, bueno, una cantidad de laboratorios de casi que tenían todos la producción local de medicamentos. Y paralelamente con 4 escuelas de farmacia que existieron en Colombia, que existen, y ahora son más porque aparecieron universidades privadas, hubo un desarrollo de industria farmacéutica nacional. ¿Listo? Mucha. Kiwi, muchos laboratorios nacionales. Pero en el gobierno de Gaviria, los acuerdos de libre comercio
pactaron que se tenía que sacrificar la producción local y se desmontó la producción local, porque el compromiso era no produzcan localmente, que nosotros le vendemos, importar. Y por ejemplo, la producción de vacunas, hablando de vacunas, Instituto Nacional de Salud producía vacunas. ¿Sí? Becol produce vacunas. Usted que está en ese punto, Becol produce vacunas, todavía produce vacunas. Pero la infraestructura, la tecnología para producir vacunas evolucionó. Y la inversión en nueva tecnología fue decreciendo. Y Colombia ya no, casi apenas produce INS, Instituto Nacional de Salud produce suero antiofídico. Y está volviendo a tratar de recuperarse la producción local de vacunas, pero Colombia en 3 décadas terminó completamente entregado al mercado y a la compra internacional de medicamentos y vacunas, y Colombia estaba en un camino y era capaz de producir productos biológicos, vacunas, en su infraestructura propia, pero que en un gobierno determinado no se hizo la renovación tecnológica que permitiera garantizar esa sostenibilidad. Sí, es que se dio que prevaleció el negocio sobre la investigación. Entonces, inclusive en el gobierno veo que el ministro de Salud dio unas declaraciones donde dijo, no, ya la salud no es negocio, sabiendo que la salud es un derecho, como la educación, como eso no se puede cualificar y calificar y sopesar cómo va a ser el negocio con la salud, porque la salud es un derecho de las personas. Sí. Entonces el ministro ahí dio esa declaración desafortunada, pero lo traicionó la forma de pensar sobre lo que se debería haber hecho con la salud de los colombianos. Sí, eso es, mire, es que en sistema de salud y en salud hay 2 principios. Uno, la universalidad. Si son derechos fundamentales inherentes a la condición humana. Universalidad significa que todos los habitantes tienen que recibir y acceder al derecho. Y otro, equidad, que hay que recibirlo en la cantidad y calidad de que lo requiera. Y los derechos, educación y salud tienen estas 2 características, que no son negociables. Para aplacar y dar respuesta a esa frase que todo el mundo tiene de que todo quiere regalado. No, porque no es regalado, porque es la garantía de un derecho, y los recursos con que se garantizan absolutamente esos derechos provienen de la tributación pública. Como dice un economista de la Nacional, César Giraldo, dice, si no se garantiza derecho a la salud y la educación, ¿qué justificación tiene un Estado recaudador de impuestos? ¿Sí? ¿Qué justificación tiene el Estado colombiano de recaudar impuestos si no garantizar por lo menos el derecho a la educación y el derecho a la salud? Por eso no se puede privatizar, porque la palabra que sea rentable y lucro proviene del sector privado. Es decir, yo no voy a poner una clínica por allá en un lugar apartado donde habitan 5, 25, 70 personas viven allá. Para un privado eso no es rentable. Pero entonces, si es un derecho, el Estado tiene que garantizar la estrategia de cómo va a resolverle y garantizar el acceso. Igual que en educación, en una pequeña población donde hay 70 niños, a un privado nunca le va a interesar porque eso no es rentable. Pero es que los derechos no generan rentabilidad económica, la rentabilidad es social. ¿Qué se está produciendo en el campo farmacológico en Colombia? ¿Genérico o esencial? ¿O qué tenemos? ¿O qué hacemos? Muy poco, ya no se produce, muy poco se está produciendo. Por ejemplo, las sales, los sueros de rehidratación oral, en Colombia había uno que producía Abbott en un gran laboratorio, ese laboratorio ya no existe, y esos sueros que usted se consume aquí, de sueros de rehidratación oral de Abbott, vienen de México. O sea, la producción local se disminuyó tremendamente. A los televidentes, a los que nos están escuchando, les recomiendo, si quieren leer un poquito de eso, busquen en Google, busquen y coloquen desindustrialización farmacéutica Álvaro Cerda. Álvaro Cerda es un profesor de economía de Nacional que tiene unas publicaciones muy interesantes, Álvaro Cerda con Z, y ahí aparece un artículo de unas 20 páginas que describen en detalle cómo se produjo esa desindustrialización. Casi que no producimos acetaminofén,
muy pocos laboratorios producen, ¿sí? Muy poquito, y la mayoría son importados. Bueno, una excelente, me parece que usted nos aportó mucho para el conocimiento de qué se está haciendo en Colombia en la farmacología, cómo se está queriendo volver a una medicina y a un trabajo farmacológico más, que llegue más a la sociedad. Eso es un tema muy importante y afortunadamente se ahondó, se llevó a un momento donde las cosas que quieren cambiar, ojalá se den y esperemos que la salud sea primordial porque sin salud definitivamente no hay vida. Sí, claro que sí. Sí. No quiero que te vayas. Lástima que los limitantes siempre son temporales. Sin embargo, dentro de tu formación como docente, quiero que nos traigas a colación la figura de Luciano. Ay, sí, eso sí, hagámoslo. Yo quería hacerlo. Sí. Por eso les digo, el valor de la educación, y es a la comunidad que nos organicemos y reclamemos y exijamos, por ejemplo, que los colegios de aquí de esta región tienen que ponerles atención. El Liceo Nacional Joaquín Casas es un colegio de un valor histórico muy grande y no se merece estar en la situación precaria en que se encuentra. El alcalde, el gobernador, tienen que generar unas estrategias para que el colegio vuelva al nivel que tenía, y todos los colegios públicos a un nivel, nivel de importancia y de trascendencia tan significativo. Para responder, el mejor profesor que yo tuve en mi vida, lo tuve en el Liceo Nacional José Joaquín Casas, se llamaba Luciano de Antonio, de origen español, cura, era un cura que se vino en esas inmigraciones que produjo la dictadura franquista. Él terminó aquí y realmente yo pues estudié una carrera y he hecho posgrados y miro mi vida hacia atrás y el mejor profesor que tuve yo en mi vida se llamó Luciano de Antonio y ese lo tuvimos en el Liceo Nacional Joaquín Casas. Pudimos disfrutar un docente extraordinario que nos hablaba de arte, de columnas, de la columna egipcia, la columna romana, que nos dijo algún día, tienen algún día en su vida que visitar la Capilla Sixtina. Yo la vi, yo ya la vi. Nos dijo, es pequeñita, pero eso es admirable ir y presenciar todo eso. Nos hablaba de... ¿Y sabe de qué fue lo trascendental que después uno entiende? Hubo un día que no hizo clase, en septiembre de 1973, era muy disciplinado, juicioso, estricto, manejaba muy bien el grupo, no maltrataba con la nota, no aprovechaba la nota. Yo lo veía, pero él no sé cómo calificaba, pero lo hacía muy bien y eso lo transmitió, yo lo tengo en mi memoria muy... Y entonces un día no hizo clase en 1973 y le dijimos, dijo así como en voz baja, hagan ahí algo lo que quieran, septiembre 16 del 73, y hagan silencio ahí en silencio, pero nosotros, ¿por qué no va a hacer clase? Porque nos parecía muy extraño. Y dijo, ¿y por qué no hace clase? No, es que acaban de asesinar a Salvador Allende. ¿Te imaginas el mensaje? El mensaje. Y bueno, y nosotros, unos imberbes muchachos de 16 años por ahí, no entendíamos de qué estaba hablando. ¿Y eso qué? ¿Por qué? Imaginen la trascendencia y el significado de ese hecho, ahora mismo, que en esta situación misma que vemos en la región latinoamericana, con esa influencia tan abusiva de los Estados Unidos, pues uno vuelve a recuperar eso nuevamente y después, con esa reflexión nos puso a mirar quién era Salvador Allende y entonces preguntamos, ¿y Salvador Allende quién es? Y nos dijo una frase, el Juan 23 de este siglo, nos dijo así. Y ahí quedó el mensaje de él y yo lo recuerdo para siempre y lo tengo como un hilo conductor en mi formación y en mi ejercicio como docente también. Ahí quedó para siempre ese ejemplo y esa imagen de Luciano de Antonio.
Falleció como a los 80 años y tuve un privilegio enorme y es que fui y lo busqué en Nocaima, donde vivía ya como pensionado. Fuimos con Andrés Ortegón, lo encontramos, lo saludamos, lo abrazamos y le dijimos que era el mejor profesor que hemos tenido en la historia. Eso hicimos. Gracias, Silvar, por este testimonio de vida, por la ilustración. Y no quiero que cortemos así y como reconocimiento a este instante de Copas Arcanos y otros poemas de unos poetas, decíbate un versito como para concluir. Sacude tu pereza, cultiva los ramajes de tu huerto, con semillas ajenas de tu tierra, y nunca te rebajes a escuchar las voces malvivientes de tu bóveda craneal. Eso me van diciendo. En su lugar acude al consultorio. Allá te curarán de la mala costumbre de andar contraviniendo todo lo que te vamos diciendo. Gracias, Oscar. Esas son nuestras conversaciones con Oscar. Permanentemente conversamos y a mí me retroalimenta muchísimo sus reflexiones en mi práctica como profesional y como docente. Gracias, Oscar. Gracias a ti. Y gracias, Alejo. Muchas gracias. Y felicitaciones nuevamente por esta iniciativa de conversaciones. Muchas gracias. A nuestra audiencia, a la audiencia y a la televidencia, gracias por su atención y un cordial saludo. Gracias. Bueno, esto fue un espacio muy bonito para todos nosotros y esperamos que las personas que vean el canal tengan el privilegio de oír una persona que tiene un ejemplo de vida, que tiene una forma y una formación de llegar a la gente y llegar donde el concepto de salud está por encima de cualquier índole valor comercial. Muchas gracias. Felicidades. En nombre del colectivo, Romilio, Román, Alejandro y Oscar, fue un placer y un motivo. Espero que lo disfruten. Muy bien, hermano.